Universidad Cuauhnáhuac. Editorial 8 integrantes. Una mirada a lo largo de la historia presidencial de México desde 1940 a la actualidad. Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas nació en México en el año de 1891. Para 1934 ganó las elecciones presidenciales. Tomó el puesto a la edad de 39 años. Creó el Partido Revolucionario Mexicano, en el cual se integraron reformistas y progresistas, comunistas, socialistas, liberales radicales, trabajadores y campesinos. Adoptó una línea política propia, la cual estaba inclinada hacia la izquierda. El lema que utilizó fue México para los mexicanos. Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones, especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo. Durante su gobierno se dio la expropiación petrolera, en la cual hubo una gran participación del pueblo mexicano, quienes apoyaban la decisión que el presidente había tomado, y como muestra de apoyo, el 23 de marzo hubo una manifestación en donde participaron más de 100,000 personas. Se ocupó de proteger a la población indígena, impulsó la reforma agraria, combatió el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria. Manuel Ávila Camacho. Nació en México el 24 de abril de 1897. Manuel Ávila Camacho tomó posesión como presidente de la República el 1 de diciembre de 1940. Durante su gestión se realizaron obras y sucesos importantes. Se elevó el presupuesto para la creación de escuelas, se fundó el Instituto del Seguro Social, se reanudaron las relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña y la Unión Soviética, la Secretaría de Guerra cambió su nombre a Secretaría de la Defensa Nacional, se continuó con la reforma agraria y el reparto de las tierras a los campesinos. La moneda se devaluó y provocó una crisis inflacionaria. En esa época los Estados Unidos de Norteamérica declararon la guerra a Alemania y México declaró la guerra a los países del eje. El gobierno del general Ávila Camacho coopera en la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, con el envío de miles de trabajadores a los Estados Unidos, de petróleo y otros artículos que se producían en el país. El Escuadrón 201 peleó bajo los colores de nuestra bandera en Filipinas contra los japoneses. Al final de su periodo hubo una gran agitación sindical, paros, huelgas y sabotajes en los ferrocarriles nacionales. Adolfo Ruiz Cortines. Político mexicano, presidente de la República entre 1952 y 1958. Su lema de gobierno fue austeridad y trabajo. Su mandato significó un giro progresista frente a la orientación más conservadora de sus dos inmediatos predecesores en el cargo. Se impulsó la educación y la sanidad pública y se concedió el derecho a voto a las mujeres. Ruiz Cortines trató de implantar mejoras sociales y su política se inclinó por la austeridad. Llevó a cabo además una campaña de moralización para contrarrestar la corrupción del sexenio anterior. Una de sus primeras medidas fue una reforma a la Constitución para otorgar a las mujeres derechos políticos. Los salarios de los trabajadores crecieron a un nivel superior al costo de la vida e instituyó en 1954 la gratificación anual del aguinaldo para los servidores públicos, consistente en el obsequio de un mes de salario. En términos generales, se considera que el sexenio de Ruiz Cortines fue positivo, ya que en el ámbito económico, social y tecnológico hubo grandes avances. Adolfo Ruiz Cortines, quien fue el último presidente que participó en la Revolución Mexicana, entrega el poder a su sucesor Adolfo López Mateos el 10 de diciembre de 1958. Al término de su mandato fue asesor de Nacional y Financiera. Muere en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1973 a la edad de 83 años. A todos nosotros toca seguir adelante por la ruta trazada por la Revolución Mexicana hacia la ineludible grandeza nacional. Adolfo López Mateos. Nació el 26 de mayo de 1910. Fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como el 57º presidente de los Estados Unidos mexicanos, ejerciendo como tal durante el sexenio comprendido entre 1958 y 1964. Adolfo López Mateos, al ser elegido gobernante de México en 1958, se convirtió en el segundo presidente nacido en el siglo XX y en el segundo en llegar a la presidencia a los 48 años de edad.
Durante su administración se dio la creación del ISSSTE y del Museo Nacional de Antropología, la nacionalización de la industria eléctrica, entre otros eventos de relevante importancia. También se estableció que los trabajadores recibieran un aguinaldo a finales de cada año. Su gobierno se caracterizó por una política de equilibrio entre las fuerzas conservadoras, pero mantuvo su línea de equilibrio pese a los problemas que se suscitaron dentro de su política. Se ha consagrado como uno de los presidentes del siglo XX más queridos por el pueblo y más carismático. Una fulminante enfermedad cerebral lo llevó a la tumba en 1969, a la prematura edad de 59 años. Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República Mexicana en los años de 1964 a 1970. El nuevo presidente se encontró con un país en situación de equilibrio y crecimiento económico, como resultado de los mandatos anteriores. Díaz Ordaz continuó creando empresas paraestatales, aplicó una adecuada política fiscal y crediticia y buscó la forma de controlar al movimiento obrero para evitar riesgos. El derecho a huelga quedó prácticamente anulado y los salarios se congelaron, con lo que se favoreció aún más a los empresarios que habían resultado beneficiados con la exención de impuestos y la asignación de subsidios. El gobierno invirtió en obras de infraestructura y bienestar social, que, aunque tenían como objetivo mantener la estabilidad, no fueron suficientes. Durante su mandato, se enfrentó con dureza a los movimientos sociales, especialmente los estudiantiles, gestados dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, por lo que ordenó desarticular las huelgas estudiantiles que culminaron en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, siendo el responsable intelectual del asesinato de varias centenas de estudiantes el 2 de octubre de 1968, poco antes del inicio de los Juegos Olímpicos que se celebraron en la Ciudad de México. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. El acontecimiento que marcó su sexenio fue el del 2 de octubre de 1968. Echeverría Álvarez nació en México DF el 17 de enero de 1922, político y abogado mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional y presidente de México de 1970 a 1976. El 8 de noviembre de 1969 fue designado candidato a la presidencia de la República por el PRI. El 5 de julio de 1970 fue electo presidente. Luis Echeverría logró un acercamiento con los jóvenes universitarios, en especial con los de la UNAM. Durante su gobierno el presupuesto de la UNAM creció, el sector burócrata aumentó en 1972 y 1976, empleando en gran cantidad de egresados universitarios. El 10 de junio de 1971 tuvo lugar una manifestación estudiantil en la Ciudad de México en apoyo a los estudiantes de Monterrey. Estos fueron recibidos por un grupo paramilitar al servicio del Estado, llamado Los Halcones. Estos hechos se conocieron con el nombre del Halconazo o la Matanza del Jueves de Corpus. El presidente se desligó de los hechos. Aunado a la crisis internacional provocada por la escasez del petróleo, aumentó de forma considerable el gasto público, emitiendo papel moneda sin valor. En tanto se dio la primera crisis económica desde el inicio del llamado Milagro Mexicano. Entregó la presidencia a José López Portillo, quien se había desempeñado como secretario de Hacienda. José López Portillo. José López Portillo nació el 16 de junio de 1920 en la Ciudad de México. El expresidente mexicano ingresa al Partido Revolucionario Institucional en el año de 1945 y en 1959 entró al servicio público con el apoyo de tal partido. Dentro de su gobierno hubo logros y aciertos, aunados a situaciones que fueron determinantes para el desarrollo del país, como por ejemplo cuando los países árabes interrumpieron la venta de petróleo a Estados Unidos y a Europa Occidental por el apoyo brindado a Israel. Esto provocó que México se convirtiera en el primer exportador de crudo, lo que logró que el Producto Interno Bruto se elevara al 8% anual y que la tasa de desempleo se redujera en un 50%. Quiero administrar la abundancia, fue el lema que Portillo adoptó. Pero la preocupación y ocupación más constante de México en el ámbito internacional es el tránsito hacia un nuevo orden económico. Hemos insistido en que toda gama de las relaciones económicas de los países en desarrollo y del mundo industrializado tiene que ser transformada.
Se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y la Sonda de Campeche, lo que permitió a López Portillo la reactivación de la economía nacional. Promovió la denominada Alianza para la Producción, promulgó una ley de amnistía política y en el campo internacional restableció las relaciones diplomáticas con España. Tristemente, el 1 de septiembre de 1982, día de su último informe de gobierno, López Portillo tuvo que encarar a la nación para anunciar al país la crisis por la que estaba pasando. No vengo aquí a vender paraísos perdidos, ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Muere a la edad de 83 años, un martes 17 de febrero del 2004 a las 20:15 horas, en un hospital de la Ciudad de México, a causa de una complicación cardíaca generada por una neumonía. El de la